Hola, en este vídeo voy a cambiarle el color al quad que está pintado con vinilo. Tiene varias capas ya que sobre el blanco original lo he pintado en distintas ocasiones. El color amarillo de la última capa no es vinilo. Lo importante es que la primera capa sí lo sea para poder quitar la pintura fácilmente. Se aprecia que quedan restos adheridos en donde se ha raspado al volcar. Para quitarlos hay que pasar un papel con gasolina o disolvente. Los arañazos hay que quitarlos con una lija fina para que no se noten luego. Siempre que pasemos productos químicos o lija sobre el plástico hay que hacerlo con cuidado para no dañar la superficie. Para retirar el vinilo nos podemos ayudar con una espátula que no tenga puntas que puedan arañar el plástico. Aunque prefiero trabajar con guantes, resulta más efectivo no usarlos para poder despegar la pintura. Una vez que los plásticos están limpios y sin arañazos, podemos aplicar el vinilo. Hay que hacerlo en capas finas. Siempre hay que pintar en sitios ventilados y sin polvo en el ambiente. Yo prefiero hacerlo al sol y en un sitio resguardado del viento. Al estar usando un color oscuro, cubre rápidamente el blanco del plástico. No tenemos que preocuparnos si quedan partes con poca pintura. Es mejor esperar unos minutos y dar otra capa. Dependiendo del color habrá que dar 2 o 3. Es posible que las partes oscuras necesiten una cantidad distinta de capas de vinilo para conseguir el mismo color que en los plásticos claros. Lo recomendado es pintar dejando unos 25 o 30 centímetros de separación. Cuando hay una parte que no se debe pintar podemos poner cinta de carrocero, pero al quitarla se podría levantar la pintura de las proximidades. Por esto es que recomiendo pintar todo, intentando que caiga poca pintura en esas partes en que no hace falta. Luego se retira con un papel humedecido en gasolina. Para conseguir un mejor acabado, le he dado una capa de barniz mate cuando el vinilo estaba totalmente seco. Aunque se ve brillante y parece que ha cambiado el color, una vez que esté seco no se notará. Al día siguiente, con el barniz totalmente seco, ya se pueden montar los plásticos. Hay que tener precaución con los cables y las conexiones eléctricas para que no se desconecte nada, que luego pueda dar lugar a dudas de cuál es su posición. Normalmente los tornillos que sujetan los plásticos tienen una parte más gruesa entre la rosca y la cabeza que nos permite apretarlos sin que se dañe la carrocería. Por este motivo hay que evitar perderlos, ya que nos costará encontrar unos iguales. Aunque los plásticos tienen casi 20 años, al estar protegidos con el vinilo se mantienen en buen estado y conservan su flexibilidad. Para no dañar el vinilo, le aplico un poco de vaselina en los sitios donde hará contacto con los tornillos. Al montar la parte frontal hay que tener cuidado de no dañar la pintura. La parte frontal y posterior se unen entre sí y luego se les coloca los tornillos. Aquí también le he puesto vaselina.
Antes de poner la rejilla que lleva sobre el radiador hay que montar el cuadro de testigos lumínicos. Vuelvo a aplicar vaselina, esta vez en la zona de contacto entre las partes pintadas, antes de montar el plástico que cubre el depósito de gasolina. Este lleva un par de tornillos plásticos que luego cubre el asiento. La parte frontal tiene unas pestañas que se meten en unas ranuras y un par de tornillos. Solo queda por colocar el plástico donde va la llave. La tuerca la aprieto con una llave de vaso aplicando poca fuerza. Ahora pongo unas imágenes de cómo ha quedado el quad terminado. Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.